Vamos a hacer una oración, hermanitos, para dar iniciada una enseñanza más, hermanitos. Bien, su reto, hermano, y los grupos. Sí, Señor Padre, en el nombre de Jesús, quiero agradecer por esta linda mañana, por llegar hasta esta hora del día, Señor. Ya estuvo poniendo ese cajumbir el sentido debajo de la lengua de los hermanos de frente, Señor. Que esa semilla quede sentada en nuestros corazones y dentro de nuestro debido tiempo. Que lleves tú la casa de esta casa de oración por el bien, Señor. Esto te lo quiero pedir en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanitos. Amén, amén. Entonces, ¿en dónde andábamos, hermanitos? Estábamos viendo la economía divina y lo que sucedió, ¿verdad?, con la rebelión de Satanás, el caos satánico, ¿sí? En Génesis 1:1 vemos la economía divina. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ahí encontramos la economía divina de Dios. Y en Génesis 1:2 ya vemos el caos satánico, ¿sí?, que fue ocasionado por la rebelión de Satanás. Amén. Y en Génesis 1:3 vemos nuevamente la economía divina de Dios al restaurar todo lo que había quedado en oscuridad, en desorden, ¿sí? Amén. Dios empieza a restaurar nuevamente los cielos y la tierra y se vuelve a ver la economía divina, ¿sí? Entonces yo te mencionaba, hermanito, que hasta hoy en día, en la actualidad, nosotros podemos ver la economía divina de Dios y el caos satánico, brother. O sea, eso es algo que sigue. Y yo te mencionaba, ¿por qué? Porque en el universo existen dos cosas, existe el bien y existe el mal, ¿sí? Existen dos fuerzas, hermanito, el bien y el mal. Entonces, ¿en qué momento, brother, va a ser o va a terminar el caos satánico, hermanito? El caos satánico terminará, brother, cuando Satanás, ¿sí?, y todas las cosas negativas sean puestas en el ¿cómo se llama? En el lago de fuego, sí. Hasta entonces va a terminar el caos satánico. Por una parte, brother, tú ves al pueblo de Dios trabajando arduamente, brother, ¿sí?, para ganar almas. Dice la Escritura en segunda de Tesalonicenses, sí, vamos rapidito a segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses es capítulo 2, creo que es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿sí? Versículo 7, segunda de Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahí vemos el caos satánico. ¿Quién es el misterio de la iniquidad? El anticristo, hermanito, ¿sí? Dice, porque ya está en acción, o el hombre de pecado, así lo llama Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y después dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces vemos el caos satánico y vemos la economía divina de Dios, ¿sí? Por un lado, brother, vemos maldad, vemos muerte en el mundo entero, vemos destrucción, el caos satánico. Pero por otro lado vemos la economía divina de Dios, brother. Muchas personas convirtiéndose al evangelio, muchas personas recibiendo a Cristo en sus vidas, brother. Muchas personas en el mundo viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Muchas personas que están naciendo de nuevo, brother, ¿sí?
en las aguas y del Espíritu, ahí vemos la economía divina de Dios. Mande. ¿El qué? De Tesalonicenses. Pues mira, hermanito, para hacer eso tendríamos que meternos muy de lleno, brother. Muchos dicen que es el Espíritu Santo, otros dicen que es la iglesia, ¿sí? Pero si nosotros estudiamos Apocalipsis, brother, ahí habla de que el arcángel Miguel es el que todo el tiempo está peleando con Satanás, ¿sí? Entonces sería cuestión de hacer un estudio y pues no hay que desviarnos tanto del tema, hermanito, ¿sí? Vamos a seguirle aquí. Apocalipsis 29. Apocalipsis 29 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, ¿a quién consumió, hermanito? Al falso profeta, a la bestia, ¿sí? Al dragón, amén. A Satanás, brother, en pocas palabras. Y en Apocalipsis 21, del versículo 1 hasta el versículo 8, Apocalipsis 21 del versículo 1 hasta el versículo 8 dice: vi un cielo nuevo, 21, 1, 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Entonces aquí vemos que toda la maldad, brother, todo lo malo, todo el pecado, no va a tener parte ni suerte en la nueva Jerusalén. Amén. Sí o no. Ok. Apocalipsis 22, del 1 al 5. Apocalipsis 22, del 1 al 5 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, a través de estas tres, de estos tres, ¿cómo se dice? O sea, capítulos, ¿verdad?
vemos la destrucción, hermanito, totalmente de Satanás, y es ahí cuando culmina, brother, el caos satánico, ¿sí? Entonces, tú te das cuenta, hermanito, que cuando tú, brother, empiezas a caminar con Cristo, va a haber tiempos en los que tú vas a estar viviendo, brother, la economía divina de Dios, ¿sí? Pero también va a haber tiempos en los cuales van a venir pruebas, tribulaciones a tu vida, y vas a vivir el caos satánico, ¿sí? Eso no quiere decir que te estés portando mal. Acuérdate que también te mencionaba que una manera de vivir en caos satánico, brother, es por la consecuencia de tu pecado, ¿sí? ¿Cuál es la paga del pecado, hermanito? Es muerte, es caos, ¿sí? Y estamos hablando de muerte eterna, brother, una condenación donde no vas a pasar la eternidad en la presencia de Dios. Amén. Ok. Entonces, Apocalipsis capítulo 21 y 22, hermanito, ¿sí? La economía divina tiene su consumación, ¿sí? Con el Dios triuno procesado, con la nueva Jerusalén, ¿sí? Con la nueva creación de Dios. ¿Sí sabes que la nueva Jerusalén es la ciudad santa de agua viva? Ajá. ¿Sí sabes lo que representaba, brother? Cuando crucificaron a Cristo y le picaron aquí por un costado con una lanza, ya ves que le salió agua y sangre. ¿Qué representa el agua, hermanito? No, el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, dice ahí en Apocalipsis, brother, en el capítulo 21 y en el capítulo 22, vemos la culminación, brother, tanto el fin, brother, del caos satánico, ¿sí? Y también vemos, brother, cómo la economía divina de Dios, brother, reinará por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? ¿Sí o no, hermanito? Su culminación con la nueva Jerusalén. Habla de la caída de Satanás, pero también habla del surgimiento, brother, de la nueva Jerusalén. Porque dice, vi a una ciudad descender de los cielos, la nueva Jerusalén, o Sión, ¿verdad? Sí, o sea, es la tierra de Canaán tipificaba a Cristo, brother, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí era donde iban a entrar en reposo el pueblo de Israel. Entonces, Cristo como la buena tierra de Canaán Cristo tipifica la buena tierra de Canaán, porque si tú quieres entrar en un reposo, brother, tienes que entrar en Cristo, porque en él, brother, dice, vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, la nueva Jerusalén dice que desciende del cielo como una esposa ataviada, ¿sí? Para cortejar a su marido. Entonces, ¿te estás dando cuenta, brother, que la iglesia de Cristo hoy en la actualidad es la novia, ¿sí? De Cristo. Y cuando sean las bodas del Cordero, brother, la iglesia de Cristo pasa a ser la nueva Jerusalén. Sí, pero ya no como novia, sino como esposa. Ajá. Entonces, mira, hermanito, cuando tú lees las Escrituras, te vas a dar cuenta de que Dios trató, ¿sí? Con la humanidad de dos, pero solamente con dos razas, ¿sí? O sea, la Biblia, brother, si tú lees el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de dos razas: la raza creada y la raza
y la raza que recibe un llamado, brother, de parte de Dios. Entonces, la raza creada, brother, pertenece a Adán. Y la raza llamada pertenece, o más bien la raza de la fe, hermanito, pertenece a Abraham. Abraham. El linaje creado y el linaje llamado, ¿sí? Son los dos linajes que tú encuentras en las Escrituras. La raza de Adán es la raza creada. Y la raza de Abraham es la raza escogida por Dios. Son dos linajes. Amén. La raza escogida por Dios. Y la raza de Abraham, de Adán, es la raza creada. ¿Sí? La de Abraham es la de la fe. Y la de Adán es la de desobediencia, la que cayó en maldición. Entonces, ¿cómo se llama? Las dos razas, hermanito, fracasaron. Aún más la raza llamada por Dios, brother. Esa raza fracasó más que la raza de Adán, ¿sí? Pero aún con todo y eso, brother, Dios tenía un plan, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, brother, los primeros 10 capítulos y medio del libro de Génesis, brother, hablan de la raza creada. Hablan de la raza del linaje de Adán, de la raza creada, ¿sí? Y toda la Biblia, brother, del capítulo 11 de Génesis hasta Apocalipsis, brother, te hablan de la raza escogida por Dios, ¿sí? ¿Sí o no, hermanito? Entonces la raza, brother, creada por Dios, ¿sí? Fracasa en Babel. Sí, has leído la historia de Babel, de Babilonia, donde ¿qué hizo el pueblo de Israel en Babilonia? Pero, o sea, al ellos empezar a construir la torre, o sea, ¿qué fue lo que hicieron en contra de Dios? Se rebelaron, hermanito. O sea, el hecho de que ellos empezaran a construir una torre, brother, que llegara hasta los cielos, fue un acto de rebelión, brother, en contra de Dios. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque ellos no construyeron la torre nada más por construirla, hermanito. Sino fue porque se rebelaron en contra de Dios, brother, y ellos quisieron ser dioses, al grado de querer construir una torre que llegara hasta... Ajá. Entonces, ese es un acto de rebeldía, hermanito, ¿sí? Y por eso, brother, viene una confusión en sus corazones. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Voy a confundir sus lenguas para que la obra de ellos sea parada. Es decir, brother, que ellos no tenían la intención de dejar de construir esa torre. Entonces te das cuenta que tiene que entrar Dios en acción para que ellos dejen de construir la torre. ¿Sí, hermanito? ¿Sí estás entendiendo? Ok. Fíjate bien, hermanito, lo que te voy a decir. Muchos de los que están en este lugar, o de los que estamos aquí, brother, me voy a incluir yo también, para que no te sientas mal, para que no pienses que te hago menos, hermanito, ¿verdad? Pero muchos no teníamos, brother, la intención de dejar de portarnos mal. Muchos no teníamos la intención, hermanito, de dejar el pecado. Y es necesario, brother, la actuación de Dios en nuestras vidas
para que tú te frenes en seco. ¿Sí? Porque la intención de la mayoría, brother, si no es que de todos, era querer seguir, brother, viviendo una vida desenfrenada. ¿Sí o no? Entonces, es necesario, brother, que Dios actúe en tu vida. ¿Sí? ¿De qué manera, brother, Dios actúa en tu vida? De la manera, brother, que te traen a este lugar, donde aquí no vas a poder portarte mal. ¿Sí? Dios no confundió, brother, tu lengua como lo hizo en Babel, brother, con el pueblo de Israel. Él no confundió tu lenguaje, brother. Él simplemente, brother, entra en acción, ¿sí? Y si tú te das cuenta, brother, te saca del mundo. Porque verlo de esa manera, brother, ahorita tú estás en el desierto. En el desierto no hay absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, estamos refiriéndonos, brother, a que no hay inmundicia, para que me entiendas. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, hermanito, ese es el propósito de Dios en tu vida. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que sigas viviendo una vida, brother, de pecado. ¿Sí? Dios quiere, brother, que tú, seas una persona de bien. Dios quiere que seas una persona, brother, que le conozca. ¿Sí? Que tú lo disfrutes, que disfrutes de Él, que lo anheles, que lo desees. Sí, que en algún momento de tu vida, brother, tú puedas llegar a ser la expresión de Dios y ejerzas dominio, brother. ¿Sí? ¿Y a través de qué se ejerce el dominio? A través de la obediencia. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo vencedor a Cristo, brother? Su obediencia. No fue la rebeldía. Entonces date cuenta que la rebeldía, brother, siempre te va a llevar a que tú, brother, ¿cómo se dice? Te hundas más y más y más y más y cada vez más, brother. La rebeldía siempre te va a llevar, brother, a fracaso. A condenación, a juicio. ¿Qué le pasó, brother, a aquel querubín, brother, protector? Fue desterrado, bro. Fue desterrado del cielo. Un acto de rebeldía en el huerto del Edén. ¿Cuál fue, brother? De parte del hombre. Comer del árbol. Comer del árbol, o sea, desobedecer, brother, una instrucción. Ese es un acto de rebeldía. ¿Sí? Entonces, date cuenta, brother, al ser humano, el ser humano, brother, fue desterrado del huerto del Edén. Le pasó lo mismitito, brother, que a Satanás. Satanás fue expulsado del cielo a la tierra, brother, por su rebeldía. ¿Sí? Y el ser humano, brother, fue expulsado del paraíso, brother, del huerto del Edén, por su rebeldía. Y aún, brother, Dios tuvo misericordia de él. Pero si te das cuenta, lo saca del huerto del Edén. ¿Y qué fue lo que le dijo? Que tenía que... Fíjate, primeramente, por tu culpa, o más bien, maldita será la tierra por tu culpa, por tu desobediencia. Pero también le dijo, y entonces tendrás que trabajar, ¿sí? Para ganarte el pan con el sudor de tu frente. Todos los días, brother. O sea, ¿te das cuenta que vino un castigo? El hombre no iba a trabajar, brother. El hombre iba a ejercer dominio sobre todo, brother. Pero por desobediente, pues ahora vas a tener que chambear. Y a la mujer, por desobediente, los dolores de parto se te multiplicarán.
O sea, vino un castigo, brother. Fueron expulsados, si te das cuenta, de la presencia de Dios, hermanito. Porque en el huerto del Edén, brother, ellos tenían comunión con Dios. Ellos platicaban, ellos hablaban con Dios. Conversaban, si tú te das cuenta, cuando desobedecen se esconden y Dios les dice, ¿dónde están? Aquí estamos, ¿sí? Y empiezan a tener una conversación con Dios. Entonces, su desobediencia hace que sean expulsados, brother, del paraíso, de la presencia de Dios. Lo mismo sucedió con Satanás. Entonces, cada vez, brother, que tú seas desobediente, estás infringiendo, brother, las leyes divinas, estás yendo en contra de Dios, brother, ¿sí? Y tienes que tener en cuenta que va a venir un castigo, ¿sí? Va a venir, brother, un juicio sobre tu vida. Entonces, yo creo que por eso Dios nos pone uno hasta aquí, ¿no? Antes de que nos condenemos por decir el alma. Porque yo, por decir, para mi vergüenza, ¿verdad? Yo les comparto que yo ya empezaba a hacer unos rituales, a quemar fotos, y por todo eso tú sabes que son rituales. Por eso yo lo veo así, de que Dios nos dice, no, este cabezón vaya a perder su alma, mejor nos recoge y nos trae a un lugar de esto, ¿no? Fue eso mismo que pasó cuando construyeron la torre. Sí. Antes de que a lo mejor iban a confundir ellos a todo el mundo, ¿no? Y tuvo que ponernos hasta aquí. Sí, hermano. Mira, con el hombre, brother, desde el huerto del Edén, Dios tuvo misericordia. Porque cuando Adán come del árbol del conocimiento del bien y del mal, brother, ¿qué sucedió? O sea, desobedecí, pecó. Pero ¿qué sucedió en él, en su persona? En su persona, hermanito. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Si comes de este árbol, vas a morir. ¿Sí o no le dijo? Entonces, ¿qué sucedió cuando el hombre comió de ese árbol? Murió, brother. Murió espiritualmente, él murió. ¿Sí? Eso fue lo que sucedió. En el momento en que al hombre, brother, se le abrieron los ojos, murió. ¿Sí? En ese momento él murió, brother, y por eso sus ojos fueron abiertos. Entonces, si tú te das cuenta, hermanito, Dios tuvo misericordia del hombre. ¿Qué fue lo que hizo? Probablemente, brother, sacrificó un cordero. La Biblia no dice, brother, de qué fueron hechos sus taparrabos. Porque ellos se taparon con hojas, brother. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace Dios, brother? Dios probablemente, hubo un sacrificio y fue el primer sacrificio que hubo. Porque si tú lees la escritura, brother, dice que Dios les hizo sus vestiduras, brother, de cuero. ¿Sí? Entonces Dios tuvo que sacrificar un animal para poderlos vestir. Probablemente, brother, fue un cordero. Yo no estoy diciendo, la Biblia dice, o sea, yo probablemente es lo que pienso, ¿verdad? Porque el cordero, brother, representa el perdón de pecados, la redención, ¿sí? Entonces, ¿te das cuenta, brother, que entonces, después de eso, ¿qué es lo que hizo Dios, brother? Los expulsó. Pero, ¿por qué los expulsó, brother? Por desobedientes. Dijo Dios, brother, echémoslos fuera. No vaya a ser que alarguen su mano y coman del árbol de la vida y sean como nosotros. O sea, el hombre ya había muerto espiritualmente, ¿sí? ¿Y qué hubiera sucedido si él hubiera comido del árbol de la vida también? O sea, hubiera muerto para toda la eternidad, brother. ¿Sí me explico? Y entonces el plan y el propósito de Dios, no, hermanito. El ser humano hubiera caído en una muerte espiritual eterna, brother. ¿Sí?
Entonces, Dios lo que hace es que para proteger al ser humano, brother, la misericordia de Dios mejor decide sacarlo, castigarlo, brother. Lo saca y le pone un castigo. Vas a tener que trabajar, vas a labrar la tierra para que puedas comer. Y a la mujer tus dolores de parto se te van a hacer incrementados. La misericordia de Dios, hermanito. ¿Sí? Y luego, ¿por qué nos metimos para acá? La desobediencia de la Torre de Babel, hermanito. Entonces, vemos que Dios, brother, vemos que Dios se da cuenta, ve que su primera creación, brother, ¿verdad? Es decir, la raza creada fracasa, ¿sí? Y Él ve esperanzas en una persona, brother, llamada Abraham. Él vio una esperanza en él y lo llamó. Le hace un llamado, brother. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe, brother, de ese hombre le agradó a Dios. Y dijo Dios, de aquí merito. Entonces, a través de Abraham, tanto los judíos como los gentiles, hermanito, tienen el derecho de introducirse o agregarse, brother, a la familia espiritual de Dios por medio de la fe. Y si tú te das cuenta, brother, el apóstol Pablo en el libro de Romanos habla mucho de esto, bro. Él habla mucho de que no es por obras, o sea, no es por la ley, brother, que tú te salvas, sino tu fe, ¿sí? Pero dice que una fe sin obras es una fe muerta. ¿Sí me explico? Entonces, él un día ve a Abraham, brother, decide hacerle un llamado y de este Abraham, brother, empieza a haber una descendencia. ¿Cuál fue su descendencia, brother? Isaac. ¿Sí? También estuvo el otro Ismael. ¿Sí? El de la esclava, brother, pero la descendencia de Ismael, brother, es una descendencia, brother, a final de cuentas también es una descendencia que cae en maldición, brother, porque él venía, brother, de una esclava, ¿sí? Entonces, de la descendencia de Isaac, brother, es una descendencia de esclavitud, pero la descendencia de Isaac, brother, esa es la descendencia, brother, de la fe, esa es la descendencia, o el linaje, brother, ¿verdad? Al cual Dios le hizo la promesa. La promesa no se la hizo a Isaac, se la hizo a Ismael, la promesa no se la hizo a Ismael, se la hizo a Isaac. Y si tú lees Génesis, brother, del capítulo 2 en adelante, cuando Abraham es llamado, le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y tu descendencia será como las estrellas, incontables. Pero después, brother, cuando Abraham muere, a Isaac, brother, le hace la mismita promesa a Dios, lo mismitito, ¿sí? Entonces, nosotros como gentiles, brother, si creemos en Jesucristo, pertenecemos a ese linaje o a esa raza, a la raza de la fe. Amén. Que vendría siendo la raza escogida, ¿sí? Ya no la raza creada. Entonces, si tú te das cuenta, brother, la importancia del nuevo nacimiento no solamente es, brother, que nazcas en el Espíritu. O sea, el nuevo nacimiento, brother, te introduce a ese linaje, al linaje llamado, brother. Para que tú puedas ser introducido, brother, a ese linaje necesitas el bautismo, necesitas volver a nacer. De lo contrario, sigue siendo, brother, del linaje adámico, del linaje creado, un linaje que fracasó, brother, y cayó en una maldición. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, desde el libro de Génesis, hermanito, del capítulo 11, 12, por ahí en adelante,
La Biblia habla, hasta Apocalipsis, habla del linaje llamado. Es el que tiene toda la participación, brother. O una tercera parte, brother, de la participación de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, de Génesis capítulo 11, 12. Amén. Fíjate bien, hermanito. Con respecto a la raza creada y a la raza escogida, Dios sufrió una pérdida, ¿verdad? La raza de Adán falló, brother, pero también la raza de Abraham falló. ¿Sí? Cuando tú empiezas a leer el Nuevo Testamento, tú puedes ver una nueva raza. ¿Cómo empieza el Nuevo Testamento? Mateo 1:1. ¿Sí? Empieza con la genealogía, brother, de Cristo. ¿Sí? Empieza a hablarte del linaje, brother, de Cristo, de su descendencia, para que me entiendas. Entonces, el Nuevo Testamento, brother, empieza con una nueva raza, y esa raza, brother, es Cristo, brother, el centro, la centralidad, la universalidad, ¿sí? Entonces, ¿en quién es en quien tenemos, brother, como creyentes o como hijos de Dios, la economía divina? ¿En quién tenemos el dispensar divino, brother? ¿Sí sabes lo que es el dispensar divino? Precisamente es, brother, el recibir a Cristo en pequeñas porciones, brother. ¿Sí? Ese es dispensar, brother, la dispensación. Pablo habla en Efesios, en el capítulo 3, de la dispensación, brother. ¿Sí? El dispensar, brother. El dispensar de aquel espíritu que vivifica. Si tú te das cuenta, brother, para que Cristo pueda dispensarse en ti o repartirse, eso es dispensar. Tuvo que convertirse en Espíritu Santo. Sí, porque tú como hijo, brother, como el Salvador, tú no puedes recibir a Cristo. Tú lo recibes como el Espíritu Santo. Entonces, tú recibes, brother, pequeñas porciones. ¿Sí? En Efesios, en el capítulo 3. Entonces, en Cristo, brother, tenemos la economía divina, tenemos el dispensar divino y tenemos las inescrutables riquezas, brother. ¿Sí? Todo eso tú lo encuentras en Cristo. Amén. ¿Qué me querías decir, hermanito? Cuando dijiste que cuando el hombre descubrió que abrió los ojos, que se dio cuenta que estaba desnudo, dijiste que habían hecho delantares con piel de cordero, ¿no? Así dijiste. Probablemente fue un cordero el que fue sacrificado. No, pero aquí dice que pusieron el delantal con hojas de higuera. Pero después Dios les hizo delantales. Efesios 3, 8 al 11. Efesios 3, 8 al 11 dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escogido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Sí? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si te das cuenta que aquí habla de un dispensar, brother,
Habla de las inescrutables riquezas de Cristo y habla de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Inescrutables. ¿Sí? Entonces, la dispensación, brother, es Cristo mismo cuando viene a tu vida o en pequeñas porciones, en una porción o en pequeñas porciones. Ese es el dispensar, hermanito. Y cuando tú vienes al Evangelio, brother, tú estás adquiriendo las riquezas inescrutables, porque dice a Pablo, brother, que a él se le fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles, brother, no entre el pueblo de Israel, sino a los gentiles, ¿sí? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, este evangelio, brother, te habla precisamente de las riquezas inescrutables, brother, de Cristo. Te habla de Cristo, brother, como una riqueza. Te habla de Cristo, brother, como una herencia que Dios le da, brother, a sus hijos. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que Dios te promete dar, brother? Vida. Su riqueza. Una herencia, brother, la herencia que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que Dios te promete dar, brother. Y tú tienes que entender que tú no necesitas otra cosa en tu vida, brother. O sea, estamos hablando de nuestra vida espiritual. No necesitas otra cosa más que el Espíritu Santo o el Espíritu que vivifica, brother. Es lo único que necesitas. Porque ese Espíritu es el que te va a dar vida en abundancia. Porque ese Espíritu, brother, que es Cristo, ¿sí? Cuando tuvo su proceso, brother, ese Espíritu, brother, es el que te va a transformar. Es el que te va a restaurar. Es el que te va a guiar. Es el que te va a instruir. Es el que te redarguye cada vez que tú te portas mal, brother. No escuchas una vocecita como que te dice, no lo hagas. ¿O sí? ¿Sí la escuchas o no? A lo que tú has conocido como conciencia, para que me entiendas. ¿Sí? Entonces, eso es lo único que necesita el ser humano, hermanito. Y para que el ser humano esté completo, brother, es necesario a Cristo, brother, en su vida. ¿Sí? Dice una escritura, ¿de qué te sirve, brother, tener todo el dinero del mundo? ¿De qué te sirve, brother, tenerlo todo, brother, si tu alma se va a perder? O sea, tú podrás tener todo, brother, en esta vida. Quizás a lo mejor no te hace falta nada, brother. Pero si no tienes a Cristo, brother, en tu vida, tú no tienes nada. ¿Sí me explico? Y nosotros, brother, el ser humano, por su misma naturaleza, le da más valor, brother, a las cosas, al dinero, ¿sí? Que a esto. Yo te aseguro, brother, que para muchos vale más, brother, un celular que esto. Y dice la misma Biblia que estas son las riquezas inescrutables de Cristo, brother. Entonces date cuenta, brother, que tienes un tesoro en tus manos. Y decía uno por ahí está la papa, nomás hay que saberla pelar. Tienes que saber, brother, ¿para qué es esto? Sí, entendemos, hermanito. Esto tiene un gran valor, brother. Sí. Un valor que inexplicable, brother, que tú no puedes. Exacto. Un valor eterno, brother. ¿Sí? Tienes que entender que este es tu instructivo, brother, para que tú te sepas guiar y dirigir en la vida. Para que tú sepas cómo debes de vivir la vida.
¿Prefieres andar yendo allá con el psicólogo, con un psicólogo? Cuando aquí, brother, tú tienes tu guía, brother, tu instructivo, cómo debo de vivir mi vida, cómo debo de vivir mi matrimonio, cómo tengo que ser como padre, cómo me tengo que comportar como hijo, como esposo. Aquí lo encuentras todo, hermanito. ¿Sí entendemos? Y el problema no es creer en Dios, brother. O sea, muchos creen en Dios. Aquí más bien lo importante no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Creer en lo que está escrito aquí, brother. Tú lo tienes que creer, brother. Porque si tú no crees, brother, lo que está... Una vez me dijo alguien, es que yo creo en Dios. Bueno, ¿y por qué cuando te hablo de la Biblia no crees en lo que dice la Escritura? Si tú no crees en esto, brother, tú no crees en Dios. Así de simple. ¿Sí entendemos? Entonces tenemos que creer, brother, en estas riquezas, brother, y tenemos que arrebatarlas. ¿Sí sabes cuando te hablan de promesas bíblicas, brother, de qué te están hablando? De riquezas. Esas son las riquezas, brother. ¿Sí? No es dinero, te lo he dicho muchas veces. Entonces, vemos cómo ahí en Efesios, brother, habla de la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, dice Efesios 3. Amén. Cuando Cristo viene a tu vida, hermanito, escucha bien, cuando Cristo viene a tu vida, todo lo positivo viene a ti. Viene la verdad, viene la vida, brother, viene la luz, viene la libertad, viene la sanidad, viene la paz, viene el reposo, viene el gozo, viene la salvación, viene la restauración, viene la justificación, viene la transformación, viene la santificación, viene la comunión, brother, porque tú no puedes tener una comunión, brother, si no tienes al Espíritu Santo en tu vida. Tú no puedes tener una comunión con Dios cuando vives en pecado, ¿sí? Porque dice la misma Escritura ¿cómo dice? ¿Qué tienen de común, brother, la oscuridad con las tinieblas? Perdón, la oscuridad con la luz, ¿sí? Entonces viene la comunión y viene la herencia, brother, que es el Espíritu Santo. Vienen esas riquezas inescrutables, brother, ¿sí? Viene aún nosotros, brother, que hemos sido vivificados en Cristo, ¿sí? Porque tú renaces nuevamente, brother. Pues date cuenta todo lo que tú estás recibiendo. Pura bendición, puras cosas buenas, brother. Puras cosas positivas. Pero cuando una persona vive en pecado, brother, en desobediencia, viene muerte, viene juicio, viene destrucción, brother, vienen problemas a tu vida, vienen pobrezas, viene depresión, brother. ¿Qué más? Insomnio. ¿Qué más? Angustia. ¿Qué más? Rupturas, brother, pérdidas y pura cosa negativa, brother, porque te va quitando. Tienes una familia, brother, se pierde la familia. Tienes dinero, lo pierdes. Tienes casa, la pierdes. Tu salud, brother. Vienen enfermedades. ¿Sí? Eso es lo que sucede, brother, cuando vivimos en desobediencia. Entonces, no creo que estemos
muy de a tiro ignorantes, hermanito, por no decir de otra manera, como para no entender, brother, que nos conviene vivir en obediencia. ¿Sí o no, hermanito? Sí. Entonces, los que hemos creído, brother, los que hemos tenido fe, brother, somos descendientes de Abraham. Amén. ¿Sí o no? Existen dos tipos de descendientes de Abraham: los descendientes físicos y los descendientes espirituales. Apúntale, para que no se te olvide, hermanito. ¿Sí? Existen los descendientes físicos y los descendientes espirituales. ¿Cuáles son los descendientes físicos, brother? ¿Sí? De Abraham. Los de allá. El Israel físico. El pueblo de Israel físico. Físico. Estamos hablando de algo físico. Los descendientes de Abraham físicos, brother, es el Israel físico. El pueblo de Israel físico, para que me entiendas. ¿Sí? Y los descendientes espirituales, brother, de Abraham son el Israel espiritual. ¿Cuál es el Israel físico, hermano? El pueblo de Israel, brother. ¿Y cuál es el Israel espiritual, brother? Los que han aceptado. Los gentiles que han sido injertados, brother, a la familia de Dios. ¿Sí? Si tú eres una persona, brother, que creíste en Dios y que te bautizaste, ahora tú eres un perteneciente al Israel espiritual. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta que dice Pablo? Porque ni a judíos ni a gentiles. Es decir, ahora, brother, en Cristo todos son igual. Tanto judíos como gentiles, brother. O sea, tanto el pueblo de Israel como los judíos, como los gentiles son igual, hermanito. No hay diferencia. No hay diferencia. A la familia de Dios. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel físico. ¿Se puede decir que el pueblo de Israel físico son sus descendencias, sus hijos? Sí, por ejemplo, todos los, la descendencia de Israel, las 12 tribus de Israel. Y el espiritual, por decir, los que le creyeron. Los que creyeron, brother, como Abraham. Por ejemplo, si tú ya creíste en Cristo, ya te bautizaste, brother, tú ya perteneces al Israel espiritual. Aunque no tengas exactamente. Pero espiritualmente ya perteneces al Israel. ¿Cómo les ponemos en los espirituales? Entonces, los descendientes del Israel espiritual, brother, son todos los gentiles que han vuelto a nacer en el Espíritu. Los que ya se bautizaron. Amén. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, brother, y tú lees el Nuevo Testamento te habla del Israel espiritual. ¿Sí? El Antiguo Testamento te habla del Israel, brother, físico. Pero el Nuevo Testamento te habla ya del Israel espiritual. Amén. Entonces, el Israel espiritual entraría como lo subjetivo, como el área subjetiva. Como el área subjetiva. Ajá, porque ya lo estás buscando. No, hermanito, no entraría como lo subjetivo. Acuérdate que lo subjetivo es lo que está dentro de ti. Entonces, cuando tú naces en el Espíritu, brother, ¿sí? Tú eres injertado, brother, a la familia espiritual de Dios. ¿Sí? Entonces, acuérdate que Abraham, brother, era Padre de multitudes.
Pero él, ¿de dónde descendía, brother? De Israel, brother. ¿Sí? De Abraham, brother. Entonces, la descendencia de Abraham, brother, están por una parte el Israel espiritual, el Israel físico, ¿sí? Y el Israel espiritual. ¿A quién se le hizo la promesa, brother? Abraham. Entonces, todos los que creen, brother, en Cristo, en la promesa de Cristo, brother, son injertados, brother, en esa, ¿cómo se dice? En esa descendencia, bro. ¿Sí? Mira, vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 8 y 9. Gálatas, capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice, y la escritura previendo que Dios había justificado por la fe a los gentiles. Entonces, ¿te das cuenta que los gentiles no son justificados por sus obras, sino por la fe, brother? ¿Sí? Dice, y la escritura previendo que Dios había justificado por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, ¿sí? Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esa es la buena nueva, brother. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, si tú crees, brother, dice la escritura, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Entonces, si tú crees, brother, ¿sí? Estás recibiendo la buena nueva, brother, que se le dio a Abraham. Porque Abraham, brother, lo único que hizo fue creer, brother, en Dios. Y entonces la fe es bendecida. Si tiene fe, bendecido por Abraham. Entras en la promesa, brother. ¿Sí? La bendición es entrar en la promesa. ¿Cuál fue la promesa, brother, que se le dio a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones, brother. Entonces, si tú crees, si tú tienes fe, tú entras en esa promesa. ¿Sí? En la bendición de todas las naciones. Entras, brother, en la promesa. O sea, esa bendición es para ti también. ¿Sí? Mira, Gálatas ahí mismo en el versículo 3, pero vámonos hasta el 13. Capítulo 3, versículo 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sí te das cuenta, brother, que cuando alguien vive bajo la ley, vive en maldición? ¿Sí? Por eso fue necesario, brother, que Dios buscara a un, ¿cómo se dice? No. A una persona, brother, que cumpliera con las características que necesitaba Dios, brother. Y esa persona fue Abraham. Porque antes de Abraham, hermanito, ¿sí? En el Antiguo Testamento, brother, todavía no venía Cristo. ¿Sí? Pero si tú te das cuenta, brother, ya había una buena nueva, brother, que fue dada a Abraham. ¿Sí? En este caso, hoy en día, brother, ¿cuál es la buena nueva que se te es dada a ti, brother? El Evangelio, brother, esas son las buenas nuevas. Por eso se le llama las buenas nuevas del Evangelio, ¿sí? Entonces, en aquellos tiempos, hermanito, estaba la ley. Y todo aquel que vivía bajo la ley, brother, vivía bajo maldición. Entonces, Dios ve en Abraham, brother, algo, su fe, ¿sí? Y a él más bien se le es dada la buena nueva. ¿Qué es una buena nueva? Una noticia buena, brother. ¿Y cuál fue la noticia que se le dio? En ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí?
no se lo prometió, o sea, no se lo dijo así, brother, por decírselo, sino se lo prometió. Se lo afirmó, ¿no? Se lo afirmó, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, si tú te das cuenta, brother, conforme al versículo 13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿sí? Por medio de Abraham, porque a él se le fueron dadas, brother, las buenas nuevas. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham alcanzasen a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mira, si tú estudias, hermanito, la genealogía de Cristo, brother, Cristo es de la descendencia de Abraham, o sea, es de ese linaje, del linaje de Abraham. Porque del linaje de Abraham viene el linaje de David. Y de David, brother, viene Cristo. ¿Sí sabías? En Romanos capítulo 1 te lo dice, hermanito. ¿Sí? Entonces, dice, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham alcanzaran a los gentiles. O sea, a Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, ¿sí? Pero para que esa bendición, brother, se cumpliese en nuestra vida, si tú te das cuenta, a Abraham se le dio la promesa, ¿sí? Pero para que esa promesa que le fue dada a Abraham se cumpla en tu vida, tú tienes que recibir a Cristo, brother, a fuerzas. Tú tienes que recibir a Cristo. Si tú no recibes a Cristo, brother, tú no perteneces al linaje de Abraham. El bautismo. Si tú no recibes a Cristo, brother, en tu vida, tú no puedes, brother, participar de la promesa que se le fue dada a Abraham. ¿Sí me estás entendiendo? ¿O ya te hiciste bolas para regresarme? ¿Sí? Un ejemplo, hermanito. Un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo bien fácil. Supongamos que a ti, brother, tu familia, brother, ¿sí? Un ejemplo. Tu padre, brother. Un ejemplo, tu padre te dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser el heredero de toda mi fortuna. ¿Sí? Tú vas a ser el heredero de toda mi fortuna, ¿sí? Para que todos tus nietos, fíjate bien, para que todos tus nietos disfruten de ella. ¿Qué necesita? Entonces, ¿qué se necesita ahí? Primeramente tiene que haber un hijo de por medio, un hijo tuyo, ¿sí? Para que la promesa que te hicieron a ti te hicieron una promesa de que tus nietos disfrutarían de esa herencia. Entonces, esa fue la promesa. Para que esa promesa se cumpla en la vida de tus nietos, brother, tú tienes que tener un hijo. Entonces, a Abraham le hacen la promesa, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? Para que esa bendición, brother, o esa promesa se cumpla en mi vida, yo tengo que recibir a Cristo. Si yo no recibo a Cristo en mi vida, brother, la promesa que le hicieron a Abraham no va a ser válida para mí, brother. ¿Sí me explico? Entonces, necesitamos, brother, recibir a Cristo para que esa promesa, brother, que le fue dada a Abraham en algún momento se cumpla en mi vida y yo sea partícipe de esa promesa. Porque de lo contrario yo voy a seguir viviendo bajo la ley. Y acuérdate que todo el que vive bajo la ley vive en maldición, hermanito. ¿Sí te das cuenta tú, hermano, que la ley, brother, ¿para qué fue dada la ley? Para empezar. No, hermanito.
Nadie puede cumplir la ley. El único que la cumplió fue Cristo, porque Él era la ley. ¿Sí? Entonces, la ley fue dada, brother, para que el ser humano se diera cuenta de su condición. Para que el ser humano se diera cuenta de que vive en pecado, hermanito. Pero dice Pablo que la ley fue dada temporalmente, brother, nada más, hasta que Cristo viniera. Entonces, una vez que Cristo viene, brother, a tu vida, tú ya dejas de vivir bajo la ley. Cuando tú vives bajo la ley, brother, tú vives bajo una maldición. ¿Sí? Es lo que está diciendo Pablo en el libro de Gálatas. Entonces, ¿cuál es esa maldición en la cual se vive bajo la ley, brother? La maldición de ser condenado, brother, por mis delitos, por mis pecados. ¿Sí? Pero cuando entonces te presentan a Cristo, brother, y Cristo viene a tu vida y tú lo recibes como tu Dios y tu Salvador, tú dejas de vivir bajo la ley y pasas a vivir bajo la gracia, brother. ¿Sí? Y la gracia es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque dice Pablo, brother, en el libro de Efesios, que Dios nos da una herencia, y esa herencia es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, es Cristo mismo, brother. Entonces, cuando tú vives bajo la gracia, tú estás viviendo en Cristo, brother, para que me entiendas. ¿Sí? Bajo las bendiciones, brother. Bajo las promesas, brother. Bajo el resguardo, bajo el respaldo, brother, de Dios, de Cristo. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Para que nosotros podamos recibir la herencia de Dios, aquí dice que Jesucristo tuvo que morir por nosotros, pero también dice que maldito sea el que muera en un madero. Ajá. O sea que Jesucristo se convirtió en un demonio. No, mira, no, mira. Cristo, brother, o Jesús, él dice la Escritura que Él era santo, santo, santo. ¿Sí? En Él no había, brother, ninguna mancha. En Él no había pecado. ¿Sí? Él no vivía bajo la ley, brother. ¿Sí estamos entendiendo? Él no vivía bajo maldición. En Él no valida eso. No, en Él no validaba. Pero dice la Escritura que Él se tuvo que hacer, brother. Se tuvo que convertir, brother, en una maldición para que nosotros pudiéramos. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, o sea, por tu causa, brother, para que tú pudieras salvarte, brother, para que tú pudieras ser justificado. Él se tuvo que hacer maldición. Es decir, brother, tuvo que tomar tu lugar. Pero, o sea, Él actualmente, o sea, es maldito. No. Simplemente tomó tu lugar, hermanito. El que debió de haber estado en la cruz eres tú, brother, y no Él. Entonces, por el hecho, brother, con la finalidad de que nosotros nos salvemos, brother, Él se hizo maldición, brother. Eso no quiere decir que se convirtió en un demonio ni que Él sea maldito, no, hermanito. Dios, Cristo es santo, ¿sí? Él es todopoderoso, brother, ¿sí? Simplemente hacerse maldición es, brother, tomar tu lugar, ¿sí? Ponerse en la cruz, brother, en tu lugar. ¿Sí estamos entendiendo? Es como cuando, un ejemplo, ¿verdad, brother? Que tú des la vida por tu hijo. ¿Sí me explico? A eso se está refiriendo, brother. Que Cristo, brother, se convirtió en maldición, brother, para que tú pudieras ser salvo. Por amor, brother, para que tú y todos pudiéramos ser salvos.
Entonces dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, ¿sí? Para que en Cristo Jesús, o sea, Él tuvo que hacerse maldición, brother, y tomó tu lugar en la cruz, ¿sí? Para que en Él, dice, la bendición de Abraham te pueda alcanzar a ti. Si Él, brother, no hubiera hecho ese acto de amor, ¿sí?, no hubiéramos podido alcanzar esa bendición que se le fue dada a Abraham. No podemos, exactamente. Entonces, eso era necesario, hermano, ¿sí? Después dice, para que la bendición de Jesús, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, ¿qué es decir, hermanito? Cristo, brother, en la cruz lo hizo todo, ¿sí? Él dio su vida por ti, Él se hizo maldición, brother. Siendo Él santo, brother, se hizo maldición, ¿sí? Para morir, brother, en la cruz, y nosotros pudiéramos recibir la bendición que se le fue dada a Abraham. Pero si te das cuenta, yo tengo que hacer algo, brother. Tener fe. Lo único, tener fe. ¿En quién? En Cristo. Y tener fe, brother, es creer en Él y creerle, brother, a Él, ¿sí? Confesarlo con tu boca, creer, brother, que Él dio su vida por ti, brother. ¿Sí te das cuenta, brother, que cuando tú declaras, brother, con tu boca que Jesucristo es tu Dios y tu Salvador, brother, Satanás huye? Con ese hecho, brother, de que tú confieses con tu boca, brother, que Jesucristo es tu Dios, que Jesucristo es tu Salvador, brother, el diablo se va. No hay necesidad, brother, de andarte peleando con el diablo. Dice la Escritura, brother, que con la obediencia, ¿sí?, se va, brother, la maldad. ¿Cómo dice esa Escritura? Dice, ¿cómo? Pero primero, ¿cómo dice? Someterte a Dios, resistir y Él huirá de ti. Entonces, a través, brother, de la pura obediencia. Si tú te das cuenta, brother, Cristo, brother, Jesús en el desierto fue obediente, brother. Obediente nada más, brother. Porque la tentación estaba allí, pero Cristo, brother, fue obediente, ¿sí? Entonces, con la pura obediencia, brother, ¿verdad?, venció al diablo. Entonces, nosotros necesitamos ser obedientes, hermanito. Amén. Entonces, la promesa, brother, que Dios le promete a Abraham, fue el Espíritu, brother, ¿sí? Ese Espíritu, del Dios triuno consumado. ¿Cuál es el Dios triuno consumado, hermanito? Y no estamos hablando de la Trinidad de Dios, brother, ¿sí? Estamos hablando de un Dios triuno, brother. Dice, ¿cómo dice Deuteronomio? Deuteronomio, creo que es en el capítulo 6, hermanito. Deuteronomio 6, hermanito. Parece que sí es allí. 6:4. Deuteronomio 6:4, brother. ¿Cómo dice? A ver. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Oye, Israel, el Señor ¿qué? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿sí? Ese, brother, es el Dios triuno procesado, brother.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos hablando de la deidad de Dios, brother. No estamos hablando de una Trinidad, ni estamos hablando de una denominación, ni de nada por el estilo. Estamos hablando, brother, de aquel Dios, brother, que tuvo que llevar un proceso para poder ser, brother, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ese Espíritu, brother, ese Espíritu es lo que Dios le prometió, brother, a Abraham, ¿sí? El Dios triuno procesado, bro, el Dios triuno consumado, el Espíritu todo inclusivo, es la bendición del Evangelio predicado a nosotros, hermanito. ¿Sí? Esa es la bendición, brother, que nosotros estamos recibiendo cada vez que se nos es predicado el Evangelio. Porque esa es una bendición, hermanito, recibir al Espíritu todo inclusivo. Amén. Mira, ahí Gálatas, brother, vamos a seguir en Gálatas, en el capítulo 3. En el versículo, nos vamos a brincar hasta el versículo 27, 28 y 29. Amén. Y dice, porque todos los que habéis sido, mira, escucha bien, hermanito, y pon atención, y si traes un marcatexto, subráyale, brother, subráyale ahí, brother, fíjate, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, subraya, bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, si tú te bautizas, brother, si tú naces de las aguas y del Espíritu, tú te vistes, brother, de Cristo. Y entonces ahora, brother, Cristo es tu vestimenta, tu vestidura. ¿Sí? Mira, hermanito, espiritualmente hablando, escucha bien lo que te voy a decir. Espiritualmente hablando, hermanito, el libro de Efesios habla de la armadura de Dios. ¿Sí o no? En el capítulo 12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes, ¿sí? Huestes espirituales de las regiones celestes. Y luego dice, por lo tanto, vístanse con la armadura de Dios para poder resistir el día malo. ¿Sí? Espiritualmente hablando, brother, la armadura de Dios es Cristo. ¿Sí? Y si tú estás vestido de Cristo, brother, tú vas a poder resistir las acechanzas de Satanás, brother. ¿Sí? Por eso dice Pablo, brother, aquí en Gálatas, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, estás vestido de Cristo. Él es tu armadura. Amén. Y luego dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, ¿cuál es la promesa, brother? ¿Cuál es esa promesa? ¿Sí? En Efesios capítulo 3, creo que es, hermano. Efesios 3. A ver, no. Efesios 1. Efesios 1, 13. Efesios 1, 13. Vamos a ver cuál es la promesa, brother. ¿Sí? ¿Cuál es la promesa, brother? Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? El Espíritu Santo, brother. ¿Sí?
Y para que tú seas heredero de esa promesa, brother, tú tienes que tener fe. Tienes que creer. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Abraham solamente tiene un linaje, hermanito, o una simiente, ¿sí? Y esa simiente o ese linaje es Cristo. Entonces, por consiguiente, para nosotros poder ser la simiente de Abraham, hermanito, tenemos que ser de Cristo y ser uno con Cristo, brother. Entonces, cuando tú naces en el Espíritu, brother, te haces uno con Cristo, te unificas, brother. ¿Sí? Y así como Jesús decía, así como el Padre y yo somos uno, ¿sí? Así tenemos que ser nosotros uno, brother, con Cristo. Tú te tienes que hacer uno. Entonces, ¿cómo te pones la armadura de Dios? Haciéndote uno con Cristo, exactamente. Acuérdate que Él es tu armadura, hermanito. ¿Sí? Él es estamos hablando espiritualmente. Cristo, brother, cuando tú te revistes de Cristo, brother, tú traes puesta tu armadura. Esa es la armadura de Dios, hermanito. ¿Sí? Por eso dice la Escritura que Él pelea nuestras batallas. Estás protegido, brother. Y en el Salmo 91 te lo confirma. Porque el Salmo 91 te habla de 2-3 ataques, brother, que van a venir en contra tuya, pero no te va a pasar nada. ¿Sí? ¿Cómo empieza? El que habita bajo la sombra bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿cuál es el abrigo y cuál es la sombra, brother? ¿Cuál es el abrigo y cuál es la sombra, brother? El abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente, ¿cuál es, hermano? Es esa armadura de Dios, brother. Es Cristo, brother, mismo. ¿Sí? Cuando tú te revistes de Cristo, hermanito, ni el aire, brother, te hace nada. Ni una gripa, hermanito. ¿Cuál COVID? Ni qué nada, hermanito. Amén. ¿Conviene o no conviene? Pues sí, hermanito. Sí conviene. Entonces, tenemos que... ya nos fuimos bien largos, hermanito, ahora sí. Tenemos que hacernos uno con Cristo. ¿Sí? Tenemos que hacer unos con Cristo, hermanito. Vamos a Gálatas 6:10, hermanito, ya para darle fin a esto. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas 6:10. Amén. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí? Entonces, acuérdate, brother, que nosotros fuimos creados para hacer el bien. No hagas mal, hermanito, a los demás. ¿Sí? ¿Quiénes son los de la familia de la fe? Todos los descendientes espirituales de Abraham, hermanito. Esos son los de la familia de la fe, incluyendo a todos los creyentes judíos y gentiles. ¿Amén? ¿Amén o no amén? La familia de la fe, hermanito, es la nueva creación. La nueva creación es el Israel, brother, espiritual de Dios. Porque quien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Entonces, ese es de la familia del Israel, brother, de la familia espiritual de Dios. ¿Sí? Amén, hermanitos. Entonces, hoy en día, brother, todo aquel que ha nacido de las aguas y del Espíritu es de la familia del Israel, pertenece a la familia del Israel espiritual, ¿sí? A la familia de la fe, al linaje llamado, ya no al creado, ¿sí? Ahora eres al linaje escogido porque Dios te escoge. Mira, hermanito,
Tú nunca buscas a Dios, hermanito. Dios es el que te busca y te llama, ¿sí? Entonces, a todos, brother, en algún momento Dios nos hace un llamado, ¿sí? Y hoy en día, brother, tú ya tienes un poco de conocimiento de la importancia, brother, de aceptar el llamado de Dios. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Te vas a perder, hermanito, ¿sí? Y es donde se cumple la escritura, porque unos fueron predestinados para vida eterna y otros para condenación eterna. Entonces date cuenta, hermanito, que tú haces viva esa escritura en tu vida. Si tú aceptas el llamado, brother, fuiste predestinado para vida eterna. Pero si tú lo rechazas, condenación eterna, hermanito. Al lago de fuego junto con la bestia y el falso profeta y el dragón y toda la maldad y toda la oscuridad. Y vamos a ponernos de pie, hermanitos, para terminar. ¿Quién quiere hacer la oración? Amén. Todos con sus ojos cerrados, hermanos. Bendito y amado Padre Celestial, agradezco en esta hora, mi Dios, por tu palabra impartida por parte del hermano Beto, mi Dios, Padre. Espero que esta semilla haya quedado implantada en lo más profundo de cada uno de nuestros seres, mi Dios, Padre. Que tú bendiciendo su vida del hermano Beto, al igual que la vida de su madre y de sus hijos. Gracias por bendecirnos a cada uno de los hermanos que estamos aquí en tu palabra. Dios te lo agradezco y te lo pido en el santo nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanito.